Bona tarda a totes i tots, buenas tardes y muchas gracias por venir. Hoy es el primer acto del curso del Espai Contrabandos y bueno, pues nos hace mucha ilusión que este acto sea organizado conjuntamente amb el Diari de l'Educació y tener aquí pues las personas que habéis venido. Y me permitiréis que diga una cosa que me hace mucha ilusión, que esté Jordi Collet, porque él fue la persona que escribió el libro, o sea, la primera presentación que hicimos en la librería hace 4 años fue de su libro. Y bueno, empezó todo, contigo empezó todo. Y luego con Pablo también, porque con Pablo pasó una cosa que un día llamó aquí y bueno, y me explicó la cosa y al terminar le dije, bueno, pero tú eres Pablo y yo te admiro, ¿no? Y me parece muy fuerte que hayas llamado aquí para preguntarme esta cosa y tal. Y bueno, contigo también empezó todo, ¿no? O sea, y pues res, no, que estem molt contentos y espero que el evento os sea de mucho gusto. Y no olvidéis que esto es vuestra casa, ¿vale? Aquí podéis venir, aparte de a escuchar conferencias, podéis venir a leer, podéis venir a comprar, por supuesto, y también a charlar entre vosotros, vosotras y con nosotros. Sí, muchas gracias y a Pau Sales. Moltes gràcies, Jordi, per coorganitzar el Diari d'Educació en aquest espai tan magnífic i tan acollidor que és Contrabandos, que sempre fa que passin coses i que hi hagi debat i reflexió. Estem molt contents de poder organitzar aquest debat de desigualtats socials, desigualtats educatives. La convocatòria d'aquest debat té un motiu principal, que és l'estada aquí del Pablo Gentili. Pels que no el conegueu, ell és el secretari executiu de Claxo, és argentí però viu a Rio de Janeiro, si no m'equivoco, y ya que ha cruzado el Atlántico estos días, pues vamos a escuchar y seguro que tendrá mucho que comentarnos sobre las investigaciones que hacen desde Claxo, que están centradas sobre todo en desigualdades sociales. Para los que no conozcan, Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es una institución que congrega más de 600 entidades, sobre todo de investigación académica, que centran sobre todo sus publicaciones, muchas publicaciones de hecho que tienen en su web, que os recomiendo que visitéis, las centran en las desigualdades sociales, en la justicia social, entre ellas también, entre otros aspectos de la investigación, también la educación, que es de lo que hablaremos hoy. Estamos contentos que esté Pablo aquí porque esto significa que estuvo hace 2 días en Valencia para entregarle el premio del Consejo Latinoamericano y Caribeño, Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales a José Gimeno Sacristán, que es un profesor de la Universidad de Valencia, como un pedagogo de referencia de España y con proyección en Latinoamérica. José Gimeno es colaborador habitual del Diario de l'Educació y del Diario de l'Educación, porque hoy aquí organizamos el acto del Diario de l'Educació, pero también tenemos un Diario de l'Educación que empezamos hace 1 año y que dirige Pablo Gutiérrez, que está por aquí. Luego lo podéis ver, está levantando la mano ya al fondo. Decía que José Gimeno Sacristán es un colaborador habitual y estamos muy contentos por él, como también lo estuvimos por Juan Carlos Tedesco, que también recibió el mismo premio hace 1 año y que nos dejó recientemente y tristemente. Está bien también tener un recuerdo hoy por él. Hablaremos hoy de desigualdades con Pablo Gentili y con más gente que veis aquí enfrente vuestro. Está Paula Bessiana. Paula Bessiana es directora del Social Business Center, tengo la chuleta aquí, Social Business City, no Center, Barcelona, que es una entidad creada recientemente para resolver necesidades sociales, sobre todo de los jóvenes, desde una perspectiva de la empresa social. Pero además Paula es una buena amiga del Diario de l'Educació porque participa en él a través de 2 blogs. Uno de ellos es el del Observatorio del Sistema Universitari, que es un observatorio que se dedica a fiscalizar un poco las políticas universitarias de Cataluña, y también a través de un blog que os recomiendo mucho que se llama Racons de Pensar y que publican reflexiones sobre política, ética, economía y educación. También estará con nosotros Jordi Collet,
que también probablemente lo conocéis muchos, sociólogo de la Universidad de Vic, y es de estos académicos que pertenecen al club de los académicos hiperactivos, un poco, que son profesores que además de hacer docencia e investigación se dedican, sienten el deber de divulgar el conocimiento que generan, lo cual está muy bien, y además lo contrastan con la realidad, y esto significa que se patean las aulas, se patean los colegios y un poco el país. Y por último tendremos a Victoria Campi, que es una maestra de larga trayectoria aquí en Barcelona, en escuelas de entornos empobrecidos de esta ciudad. Primero en La Mina empezó, luego estuvo en Nou Barris y ahora ha sido en los últimos 15 años directora de la Escuela Calderón, y creo que es de Nou Barris también. Hoy hablaremos de desigualdades, como bien dice el nombre por duplicado, además, desigualdades sociales, cómo afectan estas a la educación y si puede o no la educación combatirlas desde las escuelas, con ayuda, qué ayuda, veremos. Empezaré dando la palabra a Pablo Gentili. Veréis que el debate, si lo conduzco bien, el debate irá de lo global probablemente a lo local, de lo global que representa Pablo y cuyo diagnóstico nos dará una idea de si existen desigualdades sociales globales que coincidan en América Latina, aquí en Europa, en Barcelona, probablemente también entre ciudades, y acabaremos hablando del día a día de una maestra y cómo lo viven sus niños y sus niñas. Le paso la palabra a Pablo, si nos puedes hacer una primera intervención, un diagnóstico sobre las desigualdades en el mundo. En el mundo, ¿eh? Estamos así grandilocuentes. Quizás me voy a parar para... Ahora estoy demasiado alto. Demasiado bajo. Bueno, primero agradecer muchísimo a Jordi, a los Jordi, a Pau, a Paula, Victoria, a todos, a Jaume Carbonell, mi querido amigo también de tantos años compartidos. Estar en este espacio es muy importante, una librería de esas que uno entra y se quiere comprar todos los libros, y que pueda realizar debates como estos me parece extremadamente interesante, con el Diario de la Educación y con el Diario de la Educación, que hacen un trabajo tan importante, y ahora esperamos también en esta alianza que estamos haciendo con Claxo que podamos fortalecer este diálogo entre España y América Latina, que siempre ha sido tan importante, tan útil, tan necesario, pero muchas veces se ha visto tan interferido por la incapacidad que nuestros gobiernos han tenido de llevar la cooperación entre nuestros países más allá del intercambio comercial. Creo que hemos aprendido muchísimo del diálogo iberoamericano en la relación con compañeros y compañeras de los dos lados del Atlántico, no solo de España, sino también de Portugal, pero durante los últimos años quizás ese diálogo no se intensificó ni fortaleció todo lo necesario, especialmente quizás por las urgencias que las izquierdas iban viviendo en cada uno de nuestros países, en algunos gobernando, con dificultades, haciendo las cosas bien o no tan bien, ustedes resistiendo ante lo que es la ofensiva de los gobiernos conservadores, con poder destructivo más importante y más lamentable que ha tenido este país desde el inicio de su democracia. Pero creo que tenemos que fortalecer este espacio de intercambio y cooperación, por eso les agradezco tanto estar acá. Yo creo que me consumí la mitad del tiempo y no dije nada. No sé, verdad. Pero bueno, no sé si hablaré sobre las desigualdades en el mundo, pero sí transmitirles algunas complejidades o al menos perplejidades que genera el debate sobre desigualdad y educación en América Latina. Porque en América Latina durante los últimos 15, 20 años tuvimos la oportunidad no solo de ver desarrollarse algunos de los gobiernos neoliberales y conservadores más brutales que ha habido en el mundo y que hay todavía, y que en nuestra región han hecho algunos de sus experimentos más de producción de injusticia social, de negación de derechos y de desigualdades más profundos, sino también que hemos vivido en América Latina la emergencia de gobiernos progresistas que han tratado de revertir esta herencia de injusticia, de desigualdad, que no se produjo solo por la emergencia de los gobiernos neoliberales, sino también por la larga tradición de imposición y de dominación que nuestros pueblos han vivido en los últimos 500 años. Por lo tanto, en América Latina tenemos la posibilidad de ver
dos formas de enfrentar, de convivir, de luchar, de mediar, de administrar, de gestionar y también de resistir a lo que es la producción y reproducción de las desigualdades en la que es también la región más injusta del planeta. Ahora conseguimos dividir África entre el África subsahariana y el África no subsahariana, y con esto América Latina comparte el primer puesto en desigualdad en el mundo junto con el África subsahariana. Pero tomando los bloques continentales o subcontinentales como conjunto, América Latina es, como desde hace mucho tiempo, la región más injusta y desigual del planeta. Una región, como les decía, en donde durante los últimos años, además de gobiernos neoliberales que han multiplicado y producido desigualdad, también ha habido gobiernos que han tratado de resistir a esto y de revertir esta herencia de desigualdad. Por lo tanto, es un escenario, al menos desde el punto de vista sociológico, político, interesante para analizar qué pasó. Y ahí es donde nosotros podemos ver, especialmente ahora que muchos de estos gobiernos progresistas han entrado en crisis y que en algunos países han perdido las elecciones o que inclusive en otros han sido destituidos injustamente el poder, como es el caso de Brasil. Pero también podemos analizar los desafíos que se puede abrir para la izquierda en un escenario en el cual esto que algunos llaman ciclo progresista en América Latina parece estar viviendo un momento de crisis. Un paréntesis, aquí a mí no me gusta hablar de ciclo progresista y mucho menos de la crisis del ciclo progresista, porque la idea de ciclo remite un poco a una visión biologicista de la historia, ¿no? El ciclo remite como si fuera el ciclo de la vida, un proceso histórico que nace, se desarrolla, crece y muere. ¿Sí? La política nunca funciona así. Tampoco funciona así para cuando gobierna la izquierda. Más que ciclo progresista, lo que tuvimos en América Latina fue una oleada progresista. A mí me interesa mucho más ver la historia como un proceso de olas, de movimientos que son ondulantes y que consecuentemente nunca avanzan en línea recta, y que lo que vivimos fue una gran oleada de reforma y de transformaciones, en algunos casos de revoluciones democráticas muy importantes que vienen a nuestros países, que hoy sin lugar a dudas está en crisis. Ahora, lo curioso y lo dramático del análisis de la desigualdad en el campo educativo es que, a pesar de la gran diversidad política que hemos tenido en América Latina durante estos últimos años, en el enfrentamiento o en el diagnóstico más bien de las relaciones entre educación y desigualdad no han habido grandes variaciones entre los gobiernos progresistas y los no progresistas en nuestros países. Y esto no es una buena noticia ni una idea reconfortante, porque de alguna manera lo que podemos observar es que los gobiernos progresistas durante los años que administraron nuestros países generaron grandes e importantísimos avances democráticos en el campo educativo, particularmente contribuyeron a fortalecer un proceso de expansión muy significativo del derecho a la educación, entendido como oportunidad de acceso y permanencia en el sistema escolar de sectores que tradicionalmente estaban excluidos de la escuela, sectores fundamentalmente urbanos, de trabajadores, trabajadoras, pero también dentro de las ciudades, mujeres, jóvenes negros, comunidades indígenas, población rural históricamente marginalizada de la escuela, que consiguió durante estos años, gracias a las políticas de los gobiernos progresistas, ingresar a la escuela y tener acceso no solo a los niveles básicos del sistema educativo, sino también a las universidades. Por ejemplo, en casi toda América Latina aumentaron las tasas universitarias de forma exponencial, y en algunos países lo hicieron de manera muy pero muy vertiginosa. Piensen que Brasil, por ejemplo, cuando comenzó el gobierno Lula, Brasil tenía 3.200.000, 3.400.000 estudiantes universitarios, y cuando termina el gobierno Lula, 8 años después, los dos gobiernos Lula, Brasil tenía 7,5 millones de estudiantes universitarios. Piensen que en un ciclo de 2 gestiones presidenciales, Brasil duplicó la cantidad de estudiantes universitarios. Imaginen si eso ocurriera en España, lo que significaría. O sea, para duplicar el número de estudiantes universitarios, esto significó la creación de muchísimas instituciones universitarias y fundamentalmente un proceso de democratización que hizo que sectores que estaban excluidos en la universidad por primera vez tuvieran acceso a ella. De los 3,5 millones de nuevos estudiantes universitarios que hubo en Brasil durante estos años del gobierno del PT, el 70% de ellos eran primera generación de estudiantes universitarios. Y dentro de la primera generación de estudiantes universitarios, más del 70%, el 74% de ellos eran negros y negras, jóvenes
negros y negras. Por lo tanto, el proceso de democratización en términos del acceso fue muy importante y fue muy efectivo. No les voy a traer todas las cifras que podrían mostrar los avances que se reflejaron también en un aumento de la inversión pública en educación, un aumento de la inversión pública en ciencia y tecnología, un aumento y mejoras en las condiciones de trabajo del profesorado, aumentos de las remuneraciones docentes, en fin, datos y datos que podrían mostrar cómo durante estos años, especialmente en todos los países de América Latina, pero fundamentalmente en los países con gobiernos progresistas de izquierda o populares, el avance en materia educativa fue muy significativo. ¿Pero qué ocurrió? Este avance se dio en un contexto en el cual los gobiernos progresistas no consiguieron escapar de una vieja trampa que se le tiende sistemáticamente a la educación y que reduce la función de la escuela o la misión, la orientación e inclusive el horizonte formativo de la escuela al desarrollo económico. En todos nuestros países, por izquierda o por derecha, nuestros gobiernos no se cansaron de decir que había que invertir y desarrollar la educación porque la educación iba a ser de nuestros países más justos y más desarrollados, y fundamentalmente más desarrollados económicamente. ¿Sí? El factor educativo era visto, aunque no se utilizaban los términos tradicionales de la teoría del capital humano, muy en la fórmula de la inversión en los recursos humanos necesarios para poder dinamizar nuestras economías. Brasil se incorporó de forma muy dinámica en la economía mundial, no solo beneficiándose por el boom de los commodities, sino también por decisiones políticas del gobierno brasileño que lo hicieron establecer alianzas regionales, geopolíticas muy importantes, la alianza entre China, Rusia, África del Sur, la creación del llamado los Brexit, hizo que no los Brexit, los BRICS, perdón, el Brexit es los BRICS, que hizo que la posibilidad de intervención de Brasil en el mercado mundial e inclusive el dinamismo de muchas empresas brasileñas, algunas de las cuales hoy son protagonistas de escandalosos procesos de corrupción, hiciera que Brasil se desarrollara muy significativamente. El gobierno del PT, a pesar de los importantísimos avances sociales que hizo, siempre relacionó que la posibilidad de poder mantener esta posición competitiva de Brasil en el mercado mundial dependía de la inversión en educación. Y tuvo limitadísima capacidad de escapar de esta relación lineal que se establece entre educación y desarrollo económico. Esto no fue solo un problema del gobierno de izquierda, del PT, sino que fue más o menos una regla general que se puede encontrar en América Latina, que en el caso de la derecha lo hacía con especial competencia, como es el caso de Chile, como es el caso de México, o el caso de Colombia, que durante todos estos periodos, o de Perú, que durante todo este periodo también tuvieron gobiernos neoliberales muy fuertes. En definitiva, ni la izquierda ni la derecha pudo salir de esta argumentación que asocia y que justifica la inversión, el crecimiento y el desarrollo de la educación y la reducción de las desigualdades en educación como un factor que favorece el desarrollo económico. ¿Qué ocurrió mientras esto ocurría, valga la redundancia? Que nuestros países de hecho comenzaron a democratizar de manera muy efectiva, como les decía, el acceso y la permanencia en el sistema escolar, pero muchas de las cuestiones que estaban asociadas a esta promesa de la educación como un factor de integración económica y social empezaban a ser cuestionadas no desde el punto de vista académico, sino de la evidencia más clara de la cotidianidad que vivían y viven aún hoy los sectores populares en nuestros países. Como les decía, en primer lugar, América Latina no dejó de ser, a pesar de los importantísimos avances sociales de esta última década, la región más injusta del planeta. Por lo tanto, los pobres comenzaron a entrar a la universidad, pero la diferencia y las brechas salariales entre ricos y pobres no disminuyeron durante este periodo. Los pobres se volvieron más educados, pero no consiguieron, a pesar de estos altos niveles de educación, ni siquiera accediendo a la universidad, reducir la brecha que los separaba de los más ricos. En algunos casos, inclusive, como en el caso de países como Brasil o como Colombia, o inclusive como México, con situaciones que aparentemente podrían ser paradojales para quien piensa la educación o la política educativa de una forma muy lineal y poco dinámica, que es que las brechas salariales no solo no disminuyeron, sino que para la población con mayores niveles educativos se incrementaron. ¿Sí? Hoy la diferencia salarial, ¿sí?, por ejemplo, entre hombres y mujeres, y esto se ve especialmente con las brechas salariales de género, son mucho mayores en las mujeres con más altos niveles educativos que en las mujeres con más bajos niveles educativos.
O sea, las mujeres, a las cuales siempre se les ha dicho que no podían progresar en el mercado de trabajo porque no tenían alto nivel educativo y que su salario era menor que el de los hombres por su bajo nivel de educación, comenzaron a mejorar significativamente sus niveles educativos. En Brasil hay más mujeres que hombres en las universidades, pero la brecha salarial no solo no disminuyó, sino que se amplió. Cuanto más educación tienen las mujeres, más diferencia salarial tienen. Y cuando las mujeres, además de mujeres, son negras, la brecha salarial se amplía porque también se amplió la brecha salarial entre negros y blancos, o entre indígenas y no indígenas en nuestros países, a pesar de que mejoró significativamente la situación educativa de los negros, de las negras, de la población negra. Aquí se le llama afrodescendiente, nosotros no usamos esa denominación. En algunos países la denominación negro, negra parece negativa, nosotros lo usamos en un sentido positivo, de afirmación de la desigualdad racial, porque en definitiva los negros y las negras brasileñas son tan afrodescendientes como cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros. O sea, hace 500 años que descendieron de los africanos. Por lo tanto, seguir llamándole afrodescendientes es como seguir llamándole inmigrantes a niños o jóvenes que viven acá y que nacieron aquí hace tantas generaciones y que son catalanes como cualquiera de ustedes, pero que son simplemente negros o negras. Pero bueno, por lo tanto no son afrodescendientes, son brasileños, brasileñas, o lo que se quieran autoidentificar o autodenominar. Pero estos jóvenes que sí comenzaron a acceder a la universidad, y algunos de ellos, imagínense ustedes lo que significó en términos sociales la posibilidad de que en Brasil 2,5 millones de jóvenes cuyos padres nunca habían ido a la universidad, de los cuales más de la mitad de ellos tenían padres analfabetos, accedieron por primera vez a la universidad. A la universidad en un país que le decía que llegando a la universidad iban a llegar y a mejorar significativamente sus posiciones económicas, porque la educación es un factor de progreso económico visto en términos globales y generales para el país, pero también para las personas. Esta es la base de la teoría del capital humano en los años 50, que no cambió hasta ahora y sigue siendo la matriz de la cual se piensan progresistas y no progresistas la educación. El progreso se genera gracias al conocimiento, y el conocimiento genera beneficios económicos a las naciones y a los individuos. Esto es así para algunas personas, para las élites, pero no para la gran mayoría de las personas, a las cuales, aunque ven mejorar sus posiciones relativas con relación a su propia situación anterior, o sea, es verdad que los negros y las negras con mayores niveles educativos mejoran sus posiciones con relación a sí mismos, pero no con relación a los otros. En definitiva, la desigualdad, que es una relación social, no se quebró durante estos años por la educación, sino que inclusive la educación pareció ser inocua para disminuir esta desigualdad, en lo que tiene que ver con los niveles de discriminación de género, por ejemplo, los niveles de discriminación racial. Por otro lado, tampoco evitó, y hay muchísimos datos que muestran esto, los altísimos niveles de precarización de las condiciones de trabajo de los, entre comillas, o de las más vulnerables en el mercado de trabajo. O sea, los niveles de vulnerabilidad de ciertos sectores de la población, como por ejemplo mujeres y jóvenes de sectores populares, particularmente en Brasil, en países como Brasil, Colombia, negros y negras, o en países como los países andinos o México, la población indígena, aumentó los niveles de precarización del trabajo de la población educada, aumentaron exponencialmente durante estos últimos años. Sus niveles de precarización dentro del mercado de trabajo se registran con indicadores como por ejemplo las altas tasas de despido, de trabajo no registrado, o como se dice también con una expresión bastante prejuiciosa, trabajo en negro, ¿sí? Y otra serie de indicadores que no les menciono aquí, pero el que no me cree se lo puedo pasar los datos después para que lo vean, porque todo lo muestra bastante. Ya para empezar a concluir, ¿no? Sí. Por la cara que me pusiste me di cuenta. Puedo seguir, tengo un tema más, pero que me parece bastante sintomático. Porque otra de las cuestiones que se decía es que nuestras sociedades no solo con la educación se iban a volver más desarrolladas, sino que se iban a volver más ordenadas, más cohesionadas, más en la vieja terminología liberal. Esto remite a la idea de la educación como componente civilizatorio de nuestras sociedades, ¿sí? Aumentan los niveles de ciudadanización a partir de la democratización del acceso a la educación y nuestras sociedades se vuelven sociedades más modernas, ¿sí? Una cosa que viene de Europa y que quizás en algún país europeo puede haber funcionado, no sé si en España, pero seguramente sí en Noruega o en Suecia, pero casi seguro, evidentemente no en América Latina, porque América Latina, además de ser la región más injusta del planeta, es la región más violenta del planeta. Y ustedes pueden decir, ¿cómo puede ser América Latina más violenta del planeta? Que la región más violenta sí parece mucho más violento Medio Oriente o Siria que América Latina. Pero América Latina tiene el mérito de ser
la región del mundo con menores índices de guerra durante el siglo XX, ¿sí? Pero a pesar de eso ser la región más violenta del mundo, desde el inicio del siglo XX hasta hoy, si medimos índices de violencia como por ejemplo tasa de asesinatos, ¿sí? O tasas de muertes violentas bajo diversas fórmulas. En Siria durante el mes de junio se murieron 2.284 personas por causa de la guerra. En Brasil se murieron en el mes de junio de este año 3.470 personas asesinadas. ¿Y consideran ustedes que en Brasil no se consideran personas asesinadas las que son encontradas en la calle con una bala en la cabeza, si no hay ningún elemento o indicio que muestren que hubo un enfrentamiento en el cual esa persona murió asesinada o matada por alguien? Por lo tanto, hay un montón de muertes violentas que son asesinatos que no se registran como asesinatos. Porque hay un curioso mecanismo o criterio que utiliza la policía, es que si uno encuentra una persona con una bala en la cabeza tirada en la calle, uno no puede saber si se tiró a sí mismo la bala, si la bala se le cayó por engaño o si lo mató a alguien. Como si alguna de estas tres cuestiones no fueran muy diferentes entre sí. Pero esto entra en una categorización que se llama muerte dudosa. Las muertes dudosas en general son 1/3 de las muertes por homicidios registrados efectivamente. Por lo tanto, en Brasil más de 5.000 personas se murieron asesinadas durante el mes de junio. Los niveles de asesinatos de jóvenes con niveles superiores o medios de educación aumentó durante los últimos años y no disminuyó. Por lo tanto, aunque algunos sociólogos empezaron a decir que la educación es un factor de civilización, que la educación es un factor de cohesión social, que la educación es un factor de ciudadanización, que la educación es un factor de orden y organización y modernización de nuestras sociedades, esto es así para la teoría, porque para la práctica de los jóvenes que hoy mueren asesinados cuando vuelven de las universidades porque se encuentran en el medio de un tiroteo entre bandas de delincuentes o asesinados por la policía por la mera sospecha de que son delincuentes, esto es bastante diferente, ¿sí? Cuando las tasas de violencia en Brasil aumentaron un poco, pero no significativamente, lo que cambió es la composición de los jóvenes que mueren asesinados. Antes morían jóvenes asesinados sin escolaridad, hoy mueren jóvenes asesinados con estudios superiores. Con lo cual, esto en términos del valor de la vida no cambia demasiado. Lo que sí cambia es la imagen y la representación que tienen estos propios jóvenes y sus familias acerca del valor de la educación. No sé si esto se entiende. Porque una cosa es morirse asesinado y que uno le diga que se muere asesinado porque en definitiva es una persona que nunca estudió ni tuvo oportunidades ni supo valorizar mucho su vida, ¿sí? Que es la teoría que en general, o la narrativa que en general se utiliza para justificar por qué la vida de algunos vale más que la de otros. Porque algunos estudiaron, se esforzaron, triunfaron y otros fracasaron. Y algunos fracasaron tanto que ni siquiera llegan a completar su ciclo vital. Ahora, una cosa diferente es morir asesinado cuando uno se transformó en un estudiante universitario y el primero de su familia en 500 años. ¿Sí? ¿Cómo se mueren los jóvenes asesinados en Brasil? Por 3 razones. Se mueren porque se mueren asesinados por sus propios grupos de amigos, en sus entornos familiares, sus entornos primarios, de socialización más primaria. Se mueren asesinados por las bandas criminales, de las que a veces participan o a veces no participan, pero los matan justamente porque no participan. Y se mueren asesinados porque los mata la policía. Más o menos en 1/3 y 1/3, aunque las muertes por violencia policial son un poco mayores, porque como les decía, lo que en general no se registra como asesinato son las muertes de las policías, porque esos jóvenes que les mencionaba que aparecen muertos con una bala en la cabeza, aparecen muertos con una bala en la cabeza porque los mató la policía y los tiró en la medio de la calle, y es la propia policía la que tiene que decir por qué se murieron. Por lo tanto, si sumáramos muchas de esas muertes por causas desconocidas a los asesinatos policiales, nosotros tendríamos más o menos que el 40 al 45% de los jóvenes se mueren asesinados por la policía y el resto se mueren en situaciones vinculadas al delito o a situaciones absolutamente triviales como una borrachera, una noche y un asesinato al final del día. Por lo tanto, los niveles de discriminación de género no cambiaron, los niveles de discriminación racial no cambiaron, los niveles de violencia en nuestras sociedades no cambiaron a pesar del enorme avance educativo que tuvimos en nuestros países. Esto tiene algunas consecuencias muy importantes, no solo para la sociología, sino también para la política, porque los sociólogos que no nos contentamos o conformamos apenas con entender el mundo, sino que queremos transformar el mundo, como decía Marx, deberíamos sacar algunas conclusiones de esto para la política práctica, no solo para entender lo que está ocurriendo, sino para entender qué es lo que debería hacer un gobierno de izquierda si vuelve a haber una oleada progresista en América Latina y la izquierda vuelve al poder. Porque lo que en América Latina la izquierda perdió es la posibilidad de pensar la educación mucho más allá de la matriz económica y de poder entender cómo la educación podía ser un factor fundamental para entender cómo las nuestras, a pesar de ser sociedades económicamente más
avanzadas, económicamente más desarrolladas, no se estaban transformando en sociedades efectivamente más justas. La educación, en definitiva, es el espacio político de construcción de un saber, de un conocimiento común que permite a los individuos, que permite a los sujetos entender mejor su posición en el mundo. Formarse como ciudadano significa formarse como trabajador para competir mejor en el mercado, solo, en general casi nunca es eso, la educación, sino que es fundamentalmente la oportunidad que tenemos de encontrarnos en un espacio público a partir del cual podemos pensar, analizar, reflexionar, entender, comprender y soñar con la posibilidad de transformar la sociedad en la cual vivimos. Por lo tanto, la posibilidad que nuestros países tuvieron durante estos últimos años al democratizar la educación era mostrar que la educación podía constituirse en un factor fundamental no para la reducción de las desigualdades, sino para poder reflexionar, intervenir y actuar más firmemente en nuestros países para reducir las causas que producen la desigualdad. La desigualdad no se produce en América Latina ni en ningún lugar del mundo por la falta de educación. La desigualdad se produce en nuestros países por estructuras, en nuestros casos ancestrales, coloniales, que van reproduciendo injusticias, privilegios, poderes, ¿sí?, que grupos reproducen, aunque las oportunidades sociales de las personas aumenten. Por lo tanto, la América Latina es una región de injusticia de género, es una región de injusticia racial, es una región de injusticia en términos de la negación sistemática del derecho a la vida de los más pobres, no porque falte educación, sino porque se reproducen históricamente las relaciones de poder a partir de las cuales las mujeres son discriminadas, los negros, las negras, los indígenas son discriminados, los más pobres y los sin poder son sistemáticamente despreciados. Y se trata de cambiar esas relaciones sociales que producen, reproducen, multiplican y amplifican la desigualdad. Y la educación, si sirve para alguna cosa, es para indignarse frente a la situación que significa reproducir injusticias y desigualdades como existen en nuestros países, no solo para avanzar en el mercado. Nos quedamos con la tesis del mercado y ahora estamos en una situación en la cual tenemos bajísimas posibilidades de poder convencer a la gente que la educación sirve para otra cosa. Y lo que hay es en América Latina un gran desprestigio de la educación, un gran desprestigio de la promesa educativa y una gran dificultad de que la sociedad encuentre alguna razón efectiva para poder reconocer que la escuela sirve para algo más que para poder ganar dinero. Y la educación debería servir para muchísimo más que eso, por ejemplo, para indignarse ante la situación de sociedades que han progresado económicamente, pero continúan negándole a la gran mayoría sus derechos más fundamentales. Bueno, esto quería compartir. No hablé del mundo, hablé solo de un pedacito del mundo que es América Latina, pero quizás después en el debate podamos avanzar. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora vaya más contado. Además, yo me he puesto en segundo lugar porque yo soy la economista, entonces soy la que sabe muchos datos y es en lo que estoy cómoda. Entonces, como es la parte así ahora es el jarrón de agua fría. Entonces, lo que a nosotros, yo voy a hablar sobre todo de lo que habíamos hablado con Pau, más de la situación en Cataluña y en España, ¿no? Que en ese sentido pues es un contexto muy, muy diferente. Venimos de un periodo de crisis que ha sido largo y vamos a ver, o sea, lo que les quería explicar es, en primer lugar, qué efectos ha tenido esta crisis en este apartado de desigualdades sociales y después qué desigualdades se han generado en la educación y cómo estas se han relacionado con este periodo de crisis. Salió un informe hace unos días, llevaba por título "La crisis no se acaba, la pobreza se cronifica", ¿no? Y esto es realmente lo que ha ocurrido en estos años. Ha aumentado el número de pobres, ha aumentado la desigualdad en nuestra sociedad, pero además esto ahora parece que ya hay un cierto crecimiento de los ingresos, pero a pesar de eso se mantiene la cantidad de pobres, y no solo esto, sino que además los pobres son más pobres, ¿vale? Es decir, como porcentaje de la población más o menos viene a ser el mismo, el 20% en Cataluña, pero además estos pobres están en situación peor, de más necesidad social. Y por otro lado, la desigualdad también ha ido creciendo durante todos estos últimos 10 años. Más o menos el 10% más rico de la sociedad tenía antes de la crisis 10 veces más que el 10% más pobre.
actualmente tiene 15 veces más. Esto es una tendencia que se repite a nivel mundial, en el que Intermón Oxfam, ¿no?, da el dato de que 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad que la población mundial. Por lo tanto, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Esto ocurre a nivel mundial, pero también ocurre en nuestra casa, a pesar de que a veces pues no lo percibimos tanto, pero así ha sucedido, y es uno de los residuos que queda de esta situación de crisis económica que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿vale? Segundo punto. En nuestro caso sí que hay una fuerte relación entre la educación y la situación económica. O sea, la educación es, en cierta forma, un factor protector de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, el 8% de las personas que tienen estudios superiores son pobres, mientras que en las personas que tienen educación secundaria de primer ciclo es el 27%. ¿Vale? Casi un tercio de las personas con educación secundaria de primer ciclo son pobres, los estudiantes universitarios pues menos del 10%, ¿no? Con lo cual sí que la educación en cierta forma está siendo un factor de protección. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga el mismo acceso a la educación, y en todo caso no se ha hecho el avance, ¿no?, que tú comentabas en Brasil. Pero hay este elemento. Entonces, ¿cómo ha afectado esta crisis económica a la desigualdad en la educación, ¿no? Y ahí voy a la segunda parte del título de la sesión de hoy, ¿no? Por un lado, ha tenido efectos positivos. Se ha reducido el abandono escolar prematuro. Éramos el país más alto de toda la OCDE, un 30% de los jóvenes habían abandonado prematuramente la educación, básicamente porque encontraban un buen empleo, buen pagado, y dejaban de estudiar, que no salía tan a cuenta. Esto con la crisis, con la falta de oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes, que ya conocéis la situación en nuestro contexto, pues se han alargado las trayectorias educativas. Hemos pasado pues de este 30% de los jóvenes que abandonaban prematuramente los estudios a actualmente un 18%. ¿Vale? Una reducción significativa. Y por otro lado, por ejemplo, pues en los estudios de formación profesional también se ha aumentado mucho el número de estudiantes matriculados, a pesar de que la cohorte de jóvenes se va reduciendo. Cada vez hay más estudiantes que están en formación profesional, porque la falta de oportunidades en el mercado laboral genera este regreso a los estudios, con lo cual incluso hay un efecto que podríamos considerar que es bueno. Dicho esto, sabemos que hay una correlación muy grande entre el contexto socioeconómico de la familia y el nivel y el rendimiento escolar, ¿no? Y un informe muy reciente en Barcelona nos daba las desigualdades en los barrios. En Ciutat Vella el 22% de los chicos de sexto no superan la prueba de competencias básicas, y en Sarrià-Sant Gervasi es el 8%. Con lo cual, dentro de nuestra misma ciudad, pues las desigualdades educativas existen y vienen muy condicionadas por el contexto socioeconómico, por los recursos socioculturales de la familia. Y finalmente, último punto, y enlazando tú hablabas mucho de la universidad. ¿Qué ha pasado en nuestro contexto en la universidad? La crisis más o menos empieza en 2007-2008, pero en 2010 empiezan todos los recortes de la administración pública. Esto también implica una reducción muy grande de los presupuestos para la educación superior, ya no decimos para la investigación, las condiciones del profesorado universitario, ya no hablamos de todo esto, pero sí que el Estado, al destinar menos recursos a la educación superior, pues las universidades que hacen suben las tasas. Una titulación como la de maestro de educación primaria ha visto subir sus tasas desde el 2006 hasta el 2014 en un 167%. Esto es prácticamente, se han duplicado
las tasas. Y esto os lo pongo como ejemplo, pero en prácticamente todas las titulaciones los aumentos han ido del 60% al 300%. O sea, ha habido carreras que han multiplicado por 3 las tasas. ¿Esto a quién excluye de la universidad? Pues ya lo imagináis, a las familias en situación de más necesidad económica, ¿no? Con lo cual esta reducción del gasto público implica aumento de tasas, implica exclusión de la universidad de aquellos que, por otro lado, ya venían excluidos en mayor parte, que son aquellos pues, que son hijos de personas que no son universitarias y que tienen un menor nivel económico. Entonces, quería, en este sentido, como resumen de las desigualdades en educación, pues algunas cosas positivas, pero mayoritariamente un impacto en el rendimiento, en el acceso a la universidad. Y finalmente, y cierro ya, cerrarás diciendo, bueno, hay una injusticia ancestral, ¿no? Y tenemos que conseguir una educación que no la reproduzca. Y yo creo que este reto también existe, porque justamente en nuestra situación hemos visto pues, que la crisis lo que ha hecho es aumentar esta desigualdad, que seguramente de partida no es tan grande en nuestro contexto, pero ha aumentado esta desigualdad y la educación está reproduciendo esta desigualdad. Y realmente tenemos el reto como sociedad de plantear cómo podemos crear los mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades, que todo el mundo pueda acceder a la educación en las mismas condiciones, en igualdad de oportunidades, y esta educación permita a la salida también una igualdad de oportunidades ante el mercado laboral, ante la sociedad, ante los diferentes elementos de participación ciudadana. Y hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Arriba? Ah, sí, tenim un micro allà. Perquè com a moderador sense micròfon crec que no tinc no tens futur. Y aprofito por llançar-te la pregunta que et volia fer, porque está muy relacionado con lo que habéis hablado los dos. Paula nos comentaba que al menos aquí en Cataluña la educación o el sistema educativo ha sido un elemento necesario para combatir las desigualdades, pero Pablo nos decía que no suficiente, al menos en el caso de Brasil o de Sudamérica. No sé, Jordi, qué puede hacer la educación si puede hacer algo, y quizás con su entorno, con el entorno, con la comunidad, con las familias, puede hacer algo para combatirlas. Qué majo, Pau. La típica pregunta fácil de responder. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí con Pablo, con todas, con Pablo, con Victoria. Un par de elementos antes de empezar por las soluciones, que es lo que Pau pregunta, digamos, que seguro que lo han conchorchado con Carbonell, que siempre hacen preguntas difíciles. Algo sobre la naturaleza de las desigualdades. Paula lo estaba comentando ahora sobre el tema de la pobreza. Un tercio de los chavales, de los niños y las niñas en Cataluña están viviendo bajo el umbral de la pobreza, un 15% bajo el umbral de la pobreza severa. Y esos datos correlacionan de un modo muy potente con el fracaso escolar. ¿Eso qué nos dice del fracaso escolar? ¿Qué nos dice de la reproducción de las desigualdades en el seno de la escuela? Pues nos dice algo que hace bastante tiempo la sociología de la educación está diciendo, ¿no? En Cataluña, si tu padre y tu madre tienen estudios universitarios, tienes un 85% de probabilidades de pasar la ESO. Si tu padre y tu madre tienen estudios primarios o no tienen, un 35%. ¿no? Entonces, para muchos niños y niñas, la escuela es un lugar alieno, extraño, que no forma parte de nosotros, ¿no? Que no tiene mucho sentido para ellos y para ellas, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate interesante volver a entender que la escuela no es un lugar neutro, que no es un lugar donde se enseñan cosas universales, que pertenecen a todo el mundo, ¿no? Sino que los lenguajes que utilizamos, las formas de socialización, los contenidos, el currículum, pertenecen a una pequeña minoría de la sociedad que somos nosotros, digamos, ¿no? La clase media autóctona, blanca, ¿no? Pero la gente que no es como nosotros ve la escuela como algo bastante raro, ¿no? Entonces, donde se habla raro, donde los contenidos y los intereses son raros, ¿no? A mí me parece interesante en el sentido de que hay chavales que vienen de unos entornos que no son los mismos que el de la escuela, con sus lenguajes, contenidos, etc. Pasan por la escuela
y al final tiene un certificado oficial del Estado que dice usted es un incapaz, usted es un inútil, usted es un fracasado, ¿no? Entonces, además, teniendo en cuenta también las nuevas desigualdades que tienen que ver con todo lo que pasa fuera de la escuela, las otras educaciones, ¿no? Hay niños y niñas que pueden acariciar instrumentos de madera y pueden tocar música y tienen acceso a las artes, etc. Y otros niños y niñas el único instrumento que van a tocar va a ser una flauta de plástico, que por cierto estoy en campaña para que las quememos todas en las escuelas, digamos, ¿no? Y empecemos a hacer cosas serias con las artes, ¿no? Bueno, me parece importante ese primer punto de análisis, ¿no? ¿Cuál es el efecto de las desigualdades a nivel individual, ¿no? Es decir, cómo esos elementos estructurales que antes tanto Pablo como Paula comentaban, ¿no? Cómo afecta a la construcción de la propia identidad, de la propia subjetividad, primero el elemento de las expectativas propias y de los otros. Qué casualidad que los niños y niñas que vienen de los entornos que no son de clase media blanca, los profesores, los maestros, cuando tratamos con ellos tenemos expectativas mucho más bajas. Cuando preguntamos a los maestros ¿para qué estás educando en determinados barrios? Están educando para el control, para la disciplina, para el orden. Y en otros barrios están educando, que casualmente coinciden con los que Paula decía antes, están educando para el talento, para la innovación, para la creatividad, ¿no? ¿Por qué no educamos para la creatividad y tenemos impresoras 3D en San Roque? ¿Por qué solo los tenemos en Sarria? Qué casualidad que estemos educando para depende qué cosas distintas en función de las expectativas que tenemos de los chicos y chicas que tenemos delante, ¿no? Esas expectativas de fuera se van calando dentro, ¿no? Si al final todo el mundo me va diciendo no sabes, no puedes, no tienes, no lo consigues, al final acabo entendiéndolo, ¿no? Hay chicos y chicas que pasan 13.000 horas de su vida, que es desde primer curso de B3 hasta cuarto de la ESO, escuchando no sabes, no puedes, no tienes, ¿no? Una anécdota muy banal, digamos, pero el primer día de parvulario en 3 años, ¿no? En la clase de nuestra hija pidieron algo que en la universidad siempre decimos no lo hagáis, pero los maestros lo hacen, que es el dibujo de la familia, ¿no? Entonces un niño cogió un rotulador de color negro y pintó toda la hoja de color negro, ¿no? ¿Qué le dijo la maestra? Eso está mal. Entonces desde el primer día, ¿no? De P3, con 3 años, alguien ya te dice eso que estás haciendo no vale, está mal, es incorrecto, no tienes, no sabes, no puedes, no vales, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, ¿no? Porque esa mochila que llevamos todos y todas, llena de oportunidades, de expectativas, de experiencias, uno se va llenando de piedras y para otro se va llenando de elementos muy positivos, ¿no? Entonces, además hay un elemento muy interesante. Antes Pablo generaba algo que a mí me parece muy importante, ¿no? Que es la matriz desde la que pensamos la educación y la sociedad, ¿no? Y yo creo que ahí sí que es verdad que las corrientes neoliberales y neoconservadoras nos han ganado la partida, ¿no? Es decir, pensamos desde sus términos, desde sus parámetros, desde su verdad, desde su manera de gobierno, desde su subjetividad, ¿no? Entonces, Bauman decía algo que es muy interesante, es decir, en esta sociedad además, que sería el reverso de lo que tú decías, ¿no? de la teoría del capital humano, no solamente tenemos que ser empresarios de nosotros mismos, sacar el máximo provecho de nosotros mismos, ser el máximo eficaces, eficientes, etc., sino que además si no lo consigues es tu culpa, ¿no? Es blame the victim. O sea, encima de que te hemos puesto en una institución donde hablan una lengua que no es la tuya, donde los contenidos no tienen nada que ver con tu realidad, donde las formas de socialización son distintas que las tuyas, donde, etcétera, encima, digamos, no lo consigues hacer lo que ellos piden que hagas y además es tu culpa. Igual que si no has querido ser rico es tu culpa, que lo sepáis, es vuestra culpa, hijos míos, ¿no? Que tendríais que ser ricos si no lo sois, y por eso es porque no habéis tenido suficientes ganas de ser ricos. Pues lo mismo en la escuela. Si has fracasado es tu culpa, pero no te has esforzado lo suficiente, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, ¿no? Esas relaciones con la desigualdad, como decía muy bien Pablo, es esa distancia, esa distinción. Las desigualdades, además, son también una forma de gobierno, ¿no? Una forma de gobernarnos, ¿no? Si no actúas de este modo, si no te gobiernas a ti mismo y a los otros de este modo, lo que vas a acabar es siendo un perdedor, ¿no? Y además va a ser tu culpa, ¿no? Es tu culpa. Bueno, para acabar, digamos, la parte que Pablo me preguntaba, que es la parte más difícil, ¿no? Hay maneras de que las educaciones, todas juntas, por eso aquí, bueno, hay gente en la sala que sabe mucho más que yo de muchas de las cosas que estoy hablando, pero bueno, en fin, revertir las desigualdades, ¿no? La educación formal, las otras educaciones, etc. Hay 2 respuestas desde la educación. Una la dio Bernstein en el 70, ¿no? Education cannot compensate society.
Por lo tanto, la respuesta sociológica es no. Pero Freire, que era un tipo muy listo y muy interesante, dijo algo de decir, bueno, en realidad no, pero si la escuela puede cambiar personas que pueden cambiar la sociedad, igual ahí tenemos un espacio. Me parece muy interesante en ese sentido, ¿no? Cómo sacamos las barreras que son las que producen esa injusticia, ¿no? Eso es Nancy Fraser, ¿no? Es decir, una sociedad injusta es una sociedad que produce injusticias. ¿Cómo las sacamos? Esas barreras, esas piedras en las mochilas, ¿no? Por ejemplo, una escuela. Yo creo que hay muchas experiencias. En la sala hay mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando en ello, ¿no? Una escuela que contextualiza, ¿no? Y por lo tanto que dignifica todas las lenguas. En Vic, en mi barrio, tenemos un 40% de población de origen extranjero, ¿no? Y algunas de las escuelas de nuestro barrio están vinculadas a eso. Entonces llega un chico, ¿no? De lo que llamamos matrícula viva, ¿no? Incorporación tardía, más tarde, ¿no? Llega a la escuela, habla un poco con las maestras y la maestra dice, este niño no sabe hablar. Ese niño habla 4 lenguas, que son 3 más que las del presidente del gobierno, ¿no? Pero ese niño, como no habla ni catalán ni castellano, le decimos no sabe hablar. Entonces, ¿cómo construimos una escuela realmente contextualizada, que dignifique, que valorice, que reconozca, ¿no? Todas las lenguas, todas las formas de socialización, todas las identidades, todos los bagajes, ¿no? Y aquí entra la pregunta que hacía Pablo, ¿educar para qué? ¿No? Yo creo que ahí es muy importante, ¿no? Podemos recuperar, por ejemplo, antes se ha recuperado mucho Bourdieu y ahora un poco de Foucault, ¿no? También una escuela que no normaliza, ¿no? Porque si no, la escuela, ¿qué hacemos? Tiramos a los niños en la campana de Gauss y los que nos sobran por un lado o por el otro los cortamos, ¿no? Porque nos pasa igual con los chavales de origen inmigrante o clases trabajadoras que con las altas capacidades. No sabemos qué hacer con ellos. Se nos escapan del mainstream, ¿no? Entonces la escuela normaliza. No es una escuela que acepte todas las diversidades, las encaje, las dignifique, ¿no? Una escuela que no patologice, ¿no? Antes Pau decía, Jordi seguramente es alguien con TDAH, ¿no? Y pensaba, espero una de nadie en la sala que lleve una pastilla, porque seguro que me la quieren dar, ¿no? Es decir, estamos aumentando, y alguien dice, tiene que haber un 5% de chavales en tu clase con TDAH. Si no los encuentras, es tu culpa. ¿En serio? ¿No? Es decir, no puede haber contextos distintos, no puede haber... En fin, me parece muy importante. Una escuela que aparta de lo que hay, que reconoce, que acepta y que valore, que trabaja con las familias, con los chavales, ¿no? Freire, el diálogo, el reconocimiento del otro. Una escuela que democratiza, por lo tanto que pone en juego relaciones de poder. Freire decía, o la educación o atonta o libera. No hay alternativas. No estoy muy seguro de que todas nuestras educaciones estén por el elemento. Y yo creo que también toda la dimensión de ciudad, ¿no? También estoy viendo gente que trabaja, ¿no? Es muy distinto seguramente ir a salir con tus padres a tomar algo y que en el bar haya libros, haya instrumentos musicales, etcétera, o que lo máximo que haya, digamos, es una barra con, ¿no? Entonces toda la ciudad, ¿no? Los espacios, los tiempos, las relaciones, no toda la ciudad como se construye una ciudad educadora que trabaja en un sentido, el urbanismo, ¿no? En buen otro, ¿no? Bueno, yo creo que también hay pistas muy interesantes que hace mucho tiempo que la gente está pensando en relación a eso y por lo tanto la respuesta final sería más o menos sí, digamos, por lo tanto creo que sí. Y podemos volver sobre el tema seguro cuando avance el debate. Le vamos a pasar la palabra a Victoria. Me ha pasado varias veces que me ha tocado moderar alguna mesa de debates de educación y a menudo pasa que estamos una hora discutiendo con un panel de expertos sobre temas de educación, luego abrimos la palabra al público y el primero que levanta la mano, o la primera, mejor dicho, acostumbra ser una maestra, que no había ninguna en el panel de expertos, y que dice algo así como, esto está muy bien, pero yo en mi clase mañana, y se pasa 2 o 5 minutos hablando de los problemas que tendrá. Entonces, antes de que pase esto, le vamos a dar la palabra a Victoria para que nos cuente cómo afectan las desigualdades al día a día de una maestra, al día a día de una aula. Bien, yo cuando pienso en desigualdades le pongo cara a los niños que yo veo cada día, las familias que yo veo cada día. Yo trabajo en Nou Barris, en una escuela muy diversa, entonces le tengo que poner cara. Entonces, el primer adjetivo que me sale en las caras es vulnerabilidad. O sea, tengo la impresión de que son más vulnerables. Todos somos vulnerables, pero que estos niños, estas niñas son más vulnerables. Porque les faltan expectativas de futuro, porque no tienen interés en la escuela,
porque les falta concentración, les falta atención, tienen dificultades por comunicarse, por integrarse, por relacionarse, se sienten desarraigados, no sé cómo se dice en castellano en este momento, pero decebuts, decepcionados, ahora me he salido, decepcionados, son desconfiados, a veces agresivos. Y todas estas faltas los hacen muy vulnerables y muy manipulables. Se enganchan a programas de tele, a moda, a distintas modas, a distintos grupos, distintas creencias. Algunos se salen bastante bien a pesar de estas situaciones. La mayoría son unos grandes supervivientes, que yo no sé cómo lo hacen, porque tienen unas capacidades que sorprenden. Algunos acaban en total marginación y en total exclusión. La mayoría, sí, la mayoría se salen. Yo no sé cómo, porque a veces nos cuesta pensarlo, pero no daríamos un duro por el futuro de este niño y, bueno, se va saliendo en la vida. A veces, con buena fe, los culpabilizamos, como decía él, ¿no? Es que si quieres, puedes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que si no puedo es que no quiero? Sí. Esta especie de norma del esfuerzo, esta moda ahora de que el esfuerzo funciona, para estos niños muchas veces el esfuerzo lo que pasa es que los hunde, ¿no? Entonces la escuela, yo creo que a veces es el único sitio donde la convivencia se puede dar en igualdad de oportunidades. Quizá el único. Siempre que sea una escuela diversa. Si es un gueto, no funciona. Pero una escuela diversa puede ser el único sitio donde cuando entran por la puerta pueden tener las mismas oportunidades mientras dura esto, ¿no? A veces algún niño me ha dicho, sí, aquí sí, pero cuando salgo, pues diciendo, es otro mundo. Y a veces dices, bueno, ahora aprovecha mientras estás aquí, ahora estamos aquí, ahora aún eres pequeño, después saldremos y después haremos otras cosas fuera, pero ahora estamos aquí, aprovéchalo, ¿no? Entonces las personas que educamos desde las escuelas, desde los casales, desde el deporte, desde las bibliotecas, desde cualquier sitio educativo, a veces no podemos ver o entender estas realidades porque son demasiado fuertes, porque nos angustian demasiado y entonces acabamos diciendo, es que no se puede hacer nada, no podemos hacer nada. Otros tenemos otras salidas, es que me lo llevaría a casa, a este niño me lo llevaría a casa y verías cómo esto lo arreglábamos, me lo llevo, bien. Otros creemos que somos capaces, incluso obligados, a salvar el mundo, o sea, superar estas dificultades porque, no sé, nos creemos dioses, héroes, lo que sea. Entonces, a veces, hablando entre nosotros, intercambiando vivencias, sentimientos, actuaciones, pidiendo ayuda externa a alguien que nos resitúe, yo creo que es la mejor formación que podemos hacer los maestros y todos los que trabajamos con personas. Este tipo de intercambio y de formación creo que es imprescindible. Podemos llegar a superar esta angustia y entonces convivir con este sentimiento de que nosotros también somos vulnerables, también somos limitados. Entonces integramos que no podemos hacer desaparecer las desigualdades desde la escuela, que esto es un trabajo enorme, que es un trabajo de lucha de toda la sociedad, pero sí que podemos avanzar hacia una utopía. Es bueno tener utopías porque nos hace que no perdamos el camino a donde queremos ir, al menos que no vayamos en dirección contraria, ¿no? Entonces yo creo que en la escuela a lo mejor es muy mínimo lo que podemos hacer, creo que es mínimo, pero sí que podemos hacer algo, creo que podemos valorar lo que son nuestros niños, nuestros alumnos, sus capacidades, no las que nosotros queremos que tengan, las suyas. Estamos empezando a aprender de ellos ya, ¿no? Lo que tienen, sus habilidades. Nos cuesta mucho empatizar, porque por suerte la mayoría de los maestros o de los educadores no hemos vivido o no estamos viviendo en la situación en que viven ellos, ¿no? Podemos confiar, apostar por ellos, dignificar su manera de ver las cosas y sus actividades,
luchar juntos. Y lo podemos hacer con las familias, solo podemos hacerlo con las familias. Yo he encontrado a veces con papás o mamás que vienen y preguntan, ¿no? Es que el niño... Pero vamos a ver, tú eres el que más quieres a tu hijo y el que más lo conoces. Y a partir de ahí nos vamos a ayudar, nosotros y vosotros, pero siempre serás tú quien más lo querrás y quien más lo vas a conocer. Bueno, entonces yo creo que los educadores solos no podemos avanzar. Si no vamos con las familias y con el resto de la sociedad y el resto de educadores y el resto de luchadores, no podemos hacerlo de ninguna manera. Tenemos que conseguir, para mí, el objetivo que tenemos, el que tenemos en nuestra escuela, y creo que es el que tenemos muchas escuelas y muchos maestros, es conseguir que nuestros niños sean felices y tengan la capacidad de hacer felices a los demás. Parece simple, pero es bastante complicado. Y de hecho es la base para solidificar de alguna manera los aprendizajes. Si no, es imposible. No es un trabajo sencillo, porque esta confianza y este apostar por los niños y por este tipo de educación no es sencillo. Pero hacerlo de verdad, honestamente, y solo podemos transmitirlo si realmente lo sentimos, si realmente nos lo creemos. Si yo confío en un niño y le digo que tire adelante porque confío en él, porque él puede hacer hasta donde puede hacer, está lo mismo. Pero me lo tengo que creer. Si yo le digo a una familia que la necesitamos, me lo tengo que creer. Si no, no estoy traspasando absolutamente nada. Y bien, ahí estamos, en la lucha. Venga. Gracias. Sí. Porque ahora he visto que Pablo apuntaba muchas cosas en su libretita. No sé si queréis hacer alguna intervención de lo que se ha dicho, preferís abrir al público y que pregunten y vamos respondiendo sobre la marcha. Sí? Doncs si voleu fer preguntes, aixequin una. Potser podem fer un parell de seguides i després que intervinguin només una de moment. Doncs... Però no sé si arribarà. Si no, aquest és allà? Ah, sí. És que passa per sota aquest. No, ja està. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, sí. Es que a veces no cambiamos el chip y cuesta, ¿no? Soy Xavi, yo no soy profesor, no soy educador. Soy padre de 2 niños con diversidad funcional y a partir de aquí pues me interesa el tema de la educación, ¿no? Curiosamente, el tema de Brasil me ha sorprendido mucho porque no te conocía, Pablo, y precisamente he estado en contacto el último mes con una persona que es argentina, que lleva 28 años en Brasil, que ha estado en el Ministerio de Educación de Lula, que es Liliana Passerino. No sé si te suena el nombre. Ahora está estudiando aquí, está haciendo un postdoc en Zaragoza y bueno, pues hemos hablado mucho de escuela inclusiva porque, bueno, mis hijos tienen autismo, ella ha hecho proyectos de comunicación alternativa y bueno, la verdad es que todo lo que hablabas tú de este proceso en 8 años de Lula está, digamos que Brasil está por encima de cómo estamos aquí. O sea, ya me gustaría a mí que estuviéramos en Cataluña la mitad de avanzados en cuanto a educación inclusiva y en cuanto a igualdades en educación y al acceso a la educación. Sí que posiblemente lo que dices tú, lo de las brechas salariales y las brechas en cuanto a raza y tal, se da, porque es que además precisamente Liliana me lo ha comentado, o sea, ella es profesora universitaria, lleva un equipo de trabajo en TEIAS y tal. Incluso aquí no se la valora, en el primer mundo, no se la valora por ser mujer y por ser... Y yo creo que pocos currículums como el suyo que pasa de las 100 páginas. Entonces, pensando, claro, vosotros habéis ido del global poco a poco hasta llegar a la escuela, pero una cosa que tú te llamas Paula, ¿verdad? Vale. Una cosa que he notado en el cambio entre Pablo y Paula
Pau, sí, ya nos conocemos, Pau. Que he notado es que has hablado de todo esto, de este proceso, de este cambio, que realmente sigue habiendo una brecha social muy importante, incluso hasta mayor, pero también has hablado de los negros, afroamericanos, ya no son para vosotros, que han pasado 500 años, entonces aquí en Cataluña o en España no ha habido el acceso a la universidad, se ha puesto más complicado para las clases pobres, para las personas con discapacidad, para tal, no hay una inclusión. Aquí tenemos un problema en Cataluña muy grave con la escuela inclusiva, con el decreto que está tramitándose, pero no me deja de pensar que si realmente diéramos ese paso que ha pasado en América Latina, ese 8% de población universitaria que no tuviera tal, pasaríamos al extremo, a lo que habla Pablo, que está trabajando en Latinoamérica, o sea que seguiría habiendo mucha gente universitaria, por lo tanto la brecha se establecería igual, o sea, el proceso es el mismo. Lo único que quiero preguntaros así, a ver qué pensáis, si pensáis que de aquí, o sea, si se continúa intentando llegar a eso, a la escolarización de todo el mundo, a que haya igualdad en la escolarización, al cabo de unos años, de aquí, no sé, 100, 200 años, no pueda pasar que pasemos de ser afroamericanos a negros directamente y que lo que hay en la escuela, el profesorado, haya vivido esa inclusión, porque al final el reflejo de la sociedad tiene que estar en la escuela y que poco a poco se vaya incorporando y poco a poco esa brecha social vaya cambiando. No sé si en eso un transcurso de 100, 200 años, a ver, claro, también es pensar un poco, pero bueno, era mi pregunta, ¿no? Sobre todo lo que me queda de este debate, y muchas gracias porque me han encantado todas vuestras intervenciones. ¿Quién quiere responder, Pablo? Sí, igual. Bueno, lo bueno de responder una pregunta que cuestiona lo que va a pasar dentro de 100 o 200 años es que nadie nos va a poder reclamar si nos equivocamos, ¿no? Pero dos cosas con relación a lo que decía Xavi y también agradeciendo y felicitando las exposiciones anteriores que me parecieron excelentes. Dos cuestiones. Una, primero, que es fundamental que, por ejemplo, tú mencionabas algunos proyectos de educación inclusiva que se han desarrollado en Brasil y en otros países de América Latina que son muy importantes. Algunos inclusive fueron inspirados en experiencias españolas, porque parte de este diálogo entre España y América Latina, uno de los campos en los que más se nutrió este diálogo fue la inclusión educativa, ¿no? Pero ese es otro tema. Lo que quería decir es que cuando uno dice que la educación no tiene, y Jordi nos daba varios datos de eso, y Victoria también desde su perspectiva, Paula más del lado de lo económico, no opera como un factor efectivo de reducción de la desigualdad. No quiere decir que la educación no sirve para nada. Lo que se trata es de tratar de deconstruir un discurso que sistemáticamente le atribuye a la educación una responsabilidad que la educación no puede cumplir porque no es la causa de ese problema, y al no cumplirse, la educación acaba cargada, esto creo que tú y yo decías, la mochila que llevan los chicos de la frustración, pero también la mochila que lleva el sistema educativo de un mandato que se le pone, que al no cumplir, sistemáticamente lleva a que en los medios de comunicación, desde el campo de la política y desde las propias personas se construye una narrativa muy despectiva, muy negativa de la educación, porque sistemáticamente estamos frente a una frustración. Si en definitiva yo le pido a Victoria que resuelva el problema de la discriminación lingüística de sus alumnos más pobres, en realidad estoy cargando sobre una maestra, sobre una profesora, una profesional de la educación, un proceso de discriminación que opera en la sociedad española antes de entrar a la escuela, y que muchas veces la escuela, sin lugar a dudas, reproduce y puede amplificar y puede multiplicar y tornar todavía mucho más cruel. Si no encuentra una profesora como Victoria, o encuentra esta profesora, como decía Jordi, que le dice al chico, a la niña, tú no sabes hablar. Es verdad que la escuela puede empeorar mucho más las cosas, pero pensar que la escuela, por tener profesoras como Victoria, va a conseguir revertir una relación de discriminación que se produce desde fuera de la escuela, acaba, ante la evidencia de ese fracaso, culpando a Victoria y llegando a la conclusión de que todos los maestros y maestras son unos inútiles y que por eso salimos así en PISA.
Porque ese es el paso siguiente. Eso es lo que explica por qué en PISA España está como está y no está como Suecia, como Noruega, como Shanghái. Como si en Shanghái los maestros hicieran algo diferente a lo que hace Victoria. Es más, en algunos de estos países los maestros no pueden, por ejemplo, evitar las altísimas tasas de suicidio que tienen los jóvenes en esos países, a pesar de que en ese caso nunca se los culpa a los maestros. Porque si en Shanghái todo ocurre bien, y en Corea, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es de construir una narrativa que solo reduce el papel de la educación. Lo que decía Paula tiene razón, o sea, ¿la escuela ayuda al progreso económico? Claro que sí. Aunque también hay controversias, porque uno no sabe muy bien, o es difícil determinar, y hay que estudiarlo muy bien en algunos contextos, si esto es la escuela o es, por ejemplo, como decía Jordi, las expectativas, que a veces funcionan más, las expectativas de éxito, las perspectivas, el capital social, yo qué sé, capital, qué tipo de capital que no pasa solamente por la escuela. Pero la escuela contribuye, hay por lo menos una correlación, para no entrar en ese debate, segura entre mayor nivel mayores niveles de remuneración y mayores niveles de escolarización. Eso es más o menos así. De cualquier forma, esa evidencia no puede llevarme a la conclusión de que si en definitiva educamos más y más a la gente, las brechas salariales desaparecen. Por eso me mencionaba el caso de las mujeres. Ningún sector dentro de la sociedad tuvo un avance educativo más exponencial que las mujeres. Ninguno. En los últimos 50 años el sector que más se benefició del avance educativo en nuestra sociedad fueron las mujeres. Y las desigualdades de género, inclusive en España, no se han reducido significativamente. Y si tú agarras las 20 empresas más competitivas españolas, difícilmente encuentres en alguna de ellas una mujer. ¿Sí? Y hay poquísimas mujeres dirigiendo empresas y muchas de las que dirigen empresas son en general hereditarias de las empresas o han recibido las empresas por su... ¿Por qué? Porque hay un mercado de trabajo que discrimina a las personas en función del género, que discrimina en función del color de la piel, que lo discrimina porque son gordos, que lo discrimina porque son altos, que lo discrimina porque son marroquíes o porque parecen marroquíes, aunque sean catalanes. ¿Sí? Entonces, cuando el mercado no resuelve esos mecanismos de discriminación, se los tira a la escuela, que como es una institución llena de gente generosa, está siempre dispuesta a aceptar esos desafíos. Le faltó a la enumeración que hizo Victoria la categoría Superman o Batichica, que es la que nosotros muchas veces asumimos. No, nosotros vamos a revertir esto. No, calma, si esto no lo produjimos nosotros. Y no quiere decir, frente a esto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, lo que decía Jordi me parece fundamental, utilizar la escuela como un factor de concientización, utilizar la escuela como un factor de indignación, utilizar la escuela como un factor de politización. Porque en definitiva eso es lo que la derecha le aterroriza a la derecha, que la escuela haga política. Y por eso van a ver por todos lados, ¿sí? Y decía Jaume el otro día, con esto termino, ayer o antes de ayer, Jaume Carbonell, que decía, bueno, el martes empiezan las clases, te la voy a robar esa idea, ya la dije tantas veces más que él, dentro de poco me la apropio. Pero él decía, el martes empiezan las clases en Cataluña. ¿Sí? Las escuelas se van a poblar de niños y de niñas, pero también de una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? Entonces, ¿esto qué es? Es la política que entra en la escuela. Frente a esto habrá padres que seguramente dirán, no discutamos esto, este no es el tema de la escuela. Maestros y maestras también, funcionarios que estarán aterrorizados por lo que se va a discutir. En la Argentina, después de 30 años de democracia, tenemos un desaparecido, un país que generó 30.000 desaparecidos en una dictadura brutal. Hay un desaparecido que se llama Santiago Maldonado. Los maestros empezaron a discutir en las escuelas dónde estaba Santiago Maldonado y hicieron con un recurso espectacular. Todavía los maestros siguen tomando listas en las escuelas, a pesar de que conocen a todos los niños, no hay que se falta, pero se agarran la lista. Carlos Gómez, presente. Bueno, están haciendo eso, incluyeron a Santiago Maldonado en sus listas. Entonces, cuando hacían la lista, la pregunta era ¿dónde estaba Santiago? Y claro, los chicos se quedaban mudos, ¿dónde estaba Santiago? Y a partir de eso empezaron a discutir ¿dónde está Santiago Maldonado? Y se generó un gran movimiento que inclusive el propio energúmeno del ministro de Derechos Humanos, que supuestamente es responsable por la memoria, acababa consagrando el olvido en decir que en la escuela no se discuten esas cosas. En la escuela estamos para aprender matemática, para aprender ciencia, para aprender historia que nos lleva a competir mejor. En definitiva, despolitizar la escuela, porque el factor más desestabilizador que tiene la escuela en una sociedad democrática es politizar la sociedad. Es hacer las preguntas que nadie hace. No es reducir el desempleo, es preguntar por qué existe el desempleo.
No es reducir el racismo, es preguntar por qué existe el racismo. No es reducir la discriminación de género, porque la discriminación de género muchas veces la reproduce la escuela y la amplifica la escuela, pero no se genera en la escuela. Se genera en las estructuras patriarcales que hacen de las nuestras sociedades discriminadoras y estructuralmente discriminadoras de las mujeres por una condición de poder que se viene reproduciendo y se reproduce y se complejiza y se metamorfosea y se hace cada vez más compleja. Por lo tanto, la pregunta de la escuela es ¿por qué existe el patriarcado? ¿Por qué existe el machismo? ¿Por qué discriminamos a unas personas sí y a otras no? ¿Por qué le seguimos llamando extranjeros a los que viven aquí hace 3 generaciones? No, a no discriminar más a los inmigrantes, porque los inmigrantes, por más que los acojamos en la escuela, van a salir de la escuela y se van a seguir discriminando, y si la promesa era de que nosotros los íbamos a limitar o amortiguar su discriminación, lo que va a hacer es que ellos desconfíen de la escuela, porque la promesa estuvo mal formulada y nosotros amplificamos una promesa que está mal hecha y nos deslegitimamos. Cuando lo que tienen que salir de la escuela es fortalecidos pensando de que van a poder cuestionar las bases del patriarcado, las bases del racismo, las bases de la discriminación y transformándose en sujetos más conscientes, luchar para que la sociedad sea más justa. Y ese es el gran papel de la escuela. Lo que tú decías es, no hay cosa más desestabilizadora que afirmar que la escuela tiene como misión transformar a los niños en seres humanos felices, porque la felicidad es desestabilizadora. Es políticamente probablemente la más desestabilizadora de todos los sentimientos. Por eso uno de los grandes lemas de la izquierda siempre ha sido no tener miedo de ser feliz, porque el miedo destruye la felicidad, y eso es una cosa que la escuela tiene que generar, es la posibilidad de pensar, ¿y por qué no podemos ser más felices? ¿Quién nos los está impidiendo? Y me parece que eso, politizando a las escuelas por ese lugar, que no es partidizando las escuelas naturalmente, ni discutiendo de qué partido político es cada uno, es que podemos avanzar en una escuela más democrática, y es que podemos pensar que la escuela sirve, y sirve de hecho, como sirve la escuela de Victoria, para cosas mucho más importantes de las que habitualmente están dispuestos a reconocernos nuestros gobernantes, o muchas veces nuestras gobernadas. Jo segur que no intervindré després del Pablo, no sé si vosaltres... Per dir que estem d'acord. Estem d'acord, I tant. No sé si hi ha alguna altra pregunta que voleu formular després del que hem parlat, tant del que ha comentat el Pablo, de les desigualtats que patim a les escoles d'aquí de Barcelona. No us veig allà al fons. El sector dret, que teniu... Les veritables desigualtats les pateixen els que estan drets ara mateix. Sí? Pablo. El Pablo, que es el director del Diario de Educación, ve al rescate. Perdóname porque me he escapado, no he escuchado todo lo que habéis dicho en la segunda intervención. Me ha venido de repente a la cabeza la idea de tantos docentes y tantas docentes que no ven estas desigualdades, que las reproducen muy conscientemente. ¿Qué hacemos con ellos y con ellas? Porque a mí me parece un poco la piedra de toque también de todo este asunto, ¿no? Y igual el aula. Toda la sala está convencida del mensaje que transmitís, pero ¿qué pasa con toda la gente que no está nada convencida de este mensaje, ¿no? Que cree que la escuela debe formar trabajadores y trabajadoras y poco más? ¿Qué hacemos con esta gente? Y también con las familias que esperan que la escuela reproduzca las diferencias, que tampoco son pocas, ¿eh? Ahí lo dejo. Gràcies. Qui s'anima amb aquesta història? Sí, bueno. Yo mientras escuchaba a todos estaba pensando que a mí hay una cosa que me asusta porque pienso que no vamos en el camino de politizar las escuelas en Cataluña, al menos en el aspecto de cambiar las desigualdades, que sería el mejor. No, vamos a hacer niños libres. A ver, ¿libres para qué? ¿Libres para que machaquen al vecino? ¿Libres? A ver, cuidado, que ya tenemos, al menos yo unos cuantos años como para ver esto. Entonces, esto para mí me asusta, porque estamos dando soporte y considerando que esto es lo mejor. Y para muchos maestros de muy buena fe y para muchos, este es el objetivo. ¿Qué querría yo para mi escuela? Ser este tipo de escuela. Este es. Entonces, a ver,
Seguramente no estaremos de acuerdo todos, pero a mí esto realmente me preocupa. O sea, no sé. ¿Qué hacer con los maestros que dices tú? Bueno, pues a ver, tenemos el gobierno que tenemos, lo hemos votado los que estamos y los que no estamos. O sea, ¿qué hacemos con los que han votado otra cosa? O sea, la escuela hace con los maestros lo que puede. En una escuela pública, bueno, pues tenemos los maestros que tenemos. En mi escuela, pues somos 32 maestros. Hay de todo, muy bien, pero se puede manejar, se puede ir poquito a poco, en pequeñas cosas. La escuela, como decía él, no vamos a arreglar nada. La escuela no vamos a cambiar las igualdades, pero poquito a poco sí que podemos hacer cosas. Por ejemplo, en mi escuela, por la mañana y por la tarde y al mediodía, el equipo directivo estamos en la puerta a saludar. A saludar quiere decir a ver qué cara hace la gente, que las familias tengan acceso a nosotros. Ya sé que es una cosa muy pequeñita. A ver, simple, no es complicado, no es un gran proyecto, no hacemos la revolución en la escuela. Pero esto sí que nos permite tener acceso y confiar entre nosotros. Bueno, lo quería decir porque hace mucho tiempo que me va asustando mucho la evolución que estamos teniendo en Cataluña, en el resto de España seguramente, pero aquí en Cataluña, en cuanto al papel que tiene que hacer la escuela, que no es en ningún momento revolucionario y de cambio y de lucha de desigualdades. De todo tipo, ni de integración por disminuciones de algún tipo, como por inmigración, como por... de ningún tipo. Medio minuto. Yo creo que hay gente que está intentando trabajar desde muchos sitios, por ejemplo, ahora ve Miquel con el tema de la formación del profesorado, etcétera, ¿no? Pero intentando responder la pregunta de Pablo, yo creo que hay un mecanismo que es extraordinariamente potente a la hora de orientar las conductas y de conducir las conductas, que es la evaluación. Cómo estamos evaluando las escuelas, cómo estamos evaluando los chavales. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos estudiado un poquito ahora el tema del ABAC, ¿no? Del sistema de evaluación de las escuelas en Cataluña, ¿no? Claro, entonces es un tipo de evaluación que nos va orientando un poco hacia lo que Pablo estaba diciendo antes, ¿no? El tema de nos centramos en cosas muy concretas, a veces muy instrumentales, que son muy importantes y me parece importante decirlo, pero a la vez que si no están acompañadas de elementos de pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Pero en cambio eso en la escuela, digamos, te puede penalizar, ¿no? Entonces, si estoy en una escuela como la de Victoria y es una escuela 1 o 2 y quiero promocionarme profesionalmente, no me van a dejar. Entonces, igual Victoria se puede pensar, hombre, si soy una escuela 3 o 4, ¿no? Que son más guays y tienen mejores resultados, pues igual me voy allí y allí me promociono automáticamente, ¿no? En cambio, estoy en una escuela 1. Entonces, yo creo que es muy importante ver cómo estamos gobernando las escuelas y el sistema educativo, ¿no? ¿Qué incentivos estamos dando? ¿A qué estamos dando incentivos? ¿Qué estamos facilitando? Porque maestros, digamos, pero al final, si no, los maestros puede acabar pasando que todo lo que estamos formando en las universidades, o lo intentamos, ¿no? Puede ser como un elemento de resistencia, ¿no? Es decir, tengo que hacer todo esto para salir bien en la foto, para que la escuela salga bien, tenga recursos, yo también, y todo lo demás lo hago como de encima de más, ¿no? Digamos, como un plus, porque toda esa dimensión como más crítica, más de cuestionamiento, más etcétera, no cuenta, digamos, no sale en la plantilla de evaluación de la escuela o como maestro. Entonces, yo creo que, bueno, creo que es importante tener un ojo siempre en cómo nos están evaluando y cómo la evaluación tiene una gran potencia para conducir nuestras conductas y nuestra manera. Entonces, yo una respuesta que te daría en parte es: miremos cómo están evaluando en el sistema educativo y cada una de las escuelas, a los directores, a los maestros, etcétera, y miremos si está de acuerdo con esta perspectiva que planteaban Pablo, Victoria, etcétera, o está en otro sitio, porque yo creo que es un mecanismo que nos orienta mucho, bueno, como para poner un punto también. Yo, para ayudar a pensar sobre el tema, para mí, o sea, hay como dos esferas. Por un lado, ¿no? Un poco la micro, ¿no? En la escuela, cómo nos comportamos en el aula, qué tipo de profesor, si más transmisor, más... bueno, entonces, ¿qué tipo de pedagogía en el aula, qué tipo de enseñanza, qué tipo de proyecto pedagógico queremos?
Y después hay otra visión, que para mí es la que nos plantea Pablo, que es la de la función de la educación, del sistema educativo, ¿no? Que es la macro, ¿no? Entonces, hay una parte del problema del día a día y de la gestión del día a día, y hay una parte de qué función tiene la escuela en la sociedad. Tiene una función de generar trabajadores sumisos, o tiene la función de transformar, de combatir desigualdades, ¿no? Entonces, claro, son dos planos muy diferentes, y cada uno tiene sus debates, sus discusiones y sus herramientas, ¿no? Y entonces en el plano macro, pues las herramientas son unas y los debates son unos, y los recursos que desde lo público, ¿no?, se debe poner para que la función de la escuela sea una u otra, pues son determinadas, ¿no? Y entonces, a veces se lo ponen que hay estos dos niveles, ¿no? Y que a veces, pues bueno, intentamos combatir cosas de lo macro desde lo micro, y es difícil y no se puede, ¿no? Esto me genera una pregunta que igual Pablo nos puede ayudar a responder. Asumiendo, o si asumimos que la politización o la transformación de las escuelas, de la educación, se debe generar desde abajo, o se puede generar más fácilmente desde abajo, ¿qué papel deben jugar entonces las instituciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Latinoamérica ha habido una oleada de gobiernos de izquierdas? ¿Qué papel han jugado si debemos asumir que su visión de la educación va a ser siempre academicista, como comentabas? Aquí también ha habido algunos cambios de gobierno, en Barcelona, por ejemplo, un gobierno de izquierdas. ¿Qué papel se le puede esperar de la institución en esta transformación si se generase? Sí, bueno, creo que primero que tenemos que reconocer que a pesar de todos estos avances que hubieron sociales, políticos, democráticos en estos países latinoamericanos con gobiernos progresistas, hay todavía pendiente, y ese es el gran desafío que tenemos, y creo que todos en la mesa de alguna forma muestran eso. Tenemos una batalla cultural muy importante que pelear desde la escuela, que no es solo de la escuela hacia afuera, sino que también es de la escuela hacia adentro, para redefinir nosotros como trabajadores de la educación, qué es lo que estamos haciendo y para qué hacemos nuestro trabajo. Y esto, como decía Paula, de esta combinación entre que va de lo micro, de la acción de la maestra, del profesor, la profesora en la sala de clase, hasta pensar la macropolítica educativa. Pero esta batalla cultural que estamos jugando, creo yo, pasa por poder construir una nueva narrativa sobre la escuela que tiene que contraponerse a otra narrativa que nos está llegando por muchísimos lugares y con la cual es muy difícil competir, porque están los medios de comunicación, están las agencias que transmiten estos mensajes, que no son solamente las agencias gubernamentales o internacionales. Yo creo que PISA, decía Jordi, hablaba de la evaluación, PISA es un gran dispositivo de disciplinamiento de la función social de la escuela. No interesa el ranking, eso para que saquen los diarios y que muestren lo bien que está España, lo mal que está, dependiendo con quién lo comparemos. En los países de América Latina, como siempre salimos últimos, rezamos para que haya algún país africano en la próxima PISA que pueda ser peor que nosotros, y decimos, bueno, mejoramos 3 lugares, o como decía Perú, es el que más mejoró entre los que peor salieron. Una especie de mérito, como, bueno, ahora Argentina está a punto de no clasificarse para el Mundial, estamos buscando argumentos así, bueno, somos los que no nos clasificamos, pero jugamos con mayor dignidad, como si eso sirviera para algo, ¿no? En definitiva, es una especie de concurso de perdedores para ver... pero lo que tiene PISA no es el ranking, lo que tiene PISA nos está diciendo para qué sirve la escuela. Y nos está diciendo que los países tienen que comparar sobre una misma matriz de conocimiento que parece ser universal, como si a alguien interesara para algo en qué relación está Cataluña con relación al resto de Europa o con relación a África, América Latina. No, eso no sirve absolutamente para nada. Pero sí sirve para imponer un modelo de educación y para imponer lo que algunos denominan un nuevo orden mundial de la educación. Por lo tanto, tenemos las agencias internacionales, tenemos las agencias nacionales, tenemos los gobiernos, tenemos los medios de comunicación y tenemos otras instituciones que están interviniendo, al menos en América Latina, con mucha fuerza, como por ejemplo las iglesias. No la iglesia católica, que siempre tuvo en América Latina un papel muy contradictorio entre una iglesia más comprometida con los pobres, más de liberación,
y una iglesia más reaccionaria y conservadora, que heredamos también. Uno de los grandes productos de exportación de España hacia el mundo fue el Opus Dei, que nosotros recibimos con enorme generosidad. Por supuesto, algunos por suerte se quedaron por aquí haciendo sus maldades en estas tierras, pero bueno, algunos se fueron. Pero el gran problema hoy de las iglesias no es el conservadorismo del Vaticano, que ha cambiado, al menos un poquito, sino, por ejemplo, las iglesias pentecostales, de los evangélicos y del papel que tienen profundamente conservador sistemáticamente transmitiendo un discurso. Yo le contaba el otro día, rápidamente les cuento esta historia porque me parece bastante sintomática, pocos días antes de que a Dilma Rousseff la destituyeran, Dilma mandó a hacer un censo entre las mujeres que reciben lo que llama el Bolsa Familia. El Bolsa Familia es la beca familia, que son los recursos económicos que se transfieren a las madres, que están asociados a una serie de programas sociales, en fin. Una cosa que todo el mundo sabía que había tenido mucho éxito y de hecho este gobierno la mantiene aunque lo haya desmontado el programa, ¿sí? Entonces se le preguntó a las mujeres, este es un beneficio que reciben las mujeres, si su vida había cambiado nada, un poco, mucho o muchísimo a lo largo de los últimos 10 años. El 90% dijo que su vida había cambiado mucho o muchísimo. La segunda pregunta, de manera espontánea, que era abierta, era ¿por qué? El 70% de las mujeres, lo primero que respondieron, la primera respuesta que dieron es cambió gracias a Dios. La segunda respuesta que dieron es cambió gracias a mi familia. Y la tercera gracias a mí mismo. O sea, las tres entidades sobre las cuales se estructura un discurso profundamente reaccionario y despolitizado de la sociedad. Dios, mi familia y yo, contra el mundo. ¿Sí? En definitiva, ya han absorbido a estas mujeres, todas pobres, porque los que reciben la beca familia son mujeres muy pobres, este discurso emprendedor, ¿sí? A pesar de que sus pésimas condiciones de vida las hacían recibir 40 euros por mes y con eso solo los 40 euros había transformado muchísimo su vida cotidiana, se atribuyen a Dios en primer lugar y a sí mismos. Cuando se ponían las opciones de quién podía haber sido, por supuesto nadie había puesto a Dios entre esas opciones, pero Dios ya era una unanimidad, la opción, gracias a la política, ¿sí? Gracias a las acciones del gobierno, solo respondieron 5%. 95% dijeron que eso no tenía que ver, que es más, el gobierno las había jodido, las había estado molestando, les había estado cobrando impuestos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que esto llamó la atención? Durante todos estos años nosotros avanzamos mucho en Brasil, pero hubo un espacio que ocuparon ciertos sectores que el movimiento social abandonó, que es el territorio. Entonces, esta es la batalla cultural que tenemos que nosotros tener adelante. Ocupar las escuelas, tenemos que generar espacios de debate, tenemos que tener, ustedes tienen acá el Diario de la Educación, tienen el Diario de la Educación, muchos medios, espacios como estos, que son mínimos, pueden ser pequeños, no son grandes foros de debate internacional, pero son espacios que generan una nueva narrativa desde la cual pensar la acción educativa. Generar estos espacios es fundamental porque estamos contrarrestando un discurso que es fundamental, porque de esta batalla ellos saben que los que están del otro lado, la derecha, los sectores conservadores, las élites, saben que de esta batalla depende su triunfo. Es de que nosotros desconfiemos de la educación, de que pensemos que en definitiva el gran desafío es superar a Noruega en PISA, de que nos empecemos a concentrar en que el gran tema de la educación es que aprendan matemática los chicos en la escuela, porque si aprenden matemática van a triunfar, o que sepan hablar inglés, porque hablando inglés también triunfarán en la vida. Porque en definitiva el desprecio lingüístico que existe en las escuelas existe para algunas lenguas, porque otras han ganado un prestigio impresionante. Por lo tanto, esa es la gran batalla que se da, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar junto con nuestros compañeros y compañeras, porque ellos también reciben estos discursos y muchos creen realmente que esto es así, ¿sí? Por lo tanto, creo que es asumirnos como sujetos que estamos participando no solo de una batalla adentro, desde nuestras escuelas hacia afuera contra un discurso conservador, sino dentro de nuestras propias escuelas para construir junto con nuestra comunidad ciertos sentidos.